Bueno, continuamos conversando con Israel Gómez. Él es un influencer, pero también él es un tipo que se autodefine como disruptivo, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo lo que vaya con el status quo es disruptivo. Es disruptivo, es transgresor, y yo creo que esa es la nueva tendencia. Hoy en día, no solo en las redes sociales, en la publicidad, en la comunicación, la gente quiere hacer transacciones de confianza más que cualquier otra cosa. Así que todo lo que vaya en nombre de la verdad o en nombre de lo que se siente o lo que quieres decir, por lo general es disruptivo, Vladimir. ¿Estas rayas son disruptivas también? No, es totalmente. ¿Qué significan esas rayas? Todo esto tiene que ver con mis hijas, mi trabajo, todos son... ¿Por qué? ¿Por qué esas rayas con las hijas? Bueno, porque es una técnica que se llama traspolka, pero todos No los es un tatuaje significado convencional. Es otra no cosa. es convencional. Parece más bien una pintura. Así es una técnica alemana. ¿Y te la puedes quitar cuando quieras o no? Bueno, afortunadamente no, porque me gusta mucho. Es interesante eso. Pero yo te estaba hablando de los códigos. Todo esto tiene que ver con códigos, ¿no? Así es. ¿Qué significa, por ejemplo, lo que tienes en tu brazo derecho? No, bueno, como te decía, el brazo derecho son mis hijas, todos los tatuajes están inspirados en mis hijas. El brazo izquierdo tiene que ver con mi trabajo, de lo que hago. Hay una frase que me gusta decir en mi core de mi marca personal, que es el anti-king, que es decir, no creo en reyes absolutos de nada, nadie tiene la verdad, y eso tiene que ver con darle la oportunidad a los talentos emergentes, que es lo que hago con mi agencia. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo claro, mi director creativo entró a mi agencia a los 17 años siendo pasante, nadie le hubiese dado la oportunidad de eso y ganó un premio en España como creativo, así que yo creo que parte de eso también es una empresa disruptiva. Claro. Desde el momento que empleas a un joven de 17 años y le das la oportunidad que desarrolle una carrera dentro de una agencia, normalmente una transnacional no lo haría. ¿Sabes que alguien me dijo que si él va a contratar a un trabajador y ve que en su currículum, o un profesional, y ve que en su currículum dice que es fanático de los tiburones en La Guaira, él lo contrata por optimista? Bueno, imagínate, Por eso ejemplo, sí es disruptivo. ¿Ah? Eso sí es completamente disruptivo. Así es. Pero yo vamos a hablar de los códigos. Los códigos en las redes no están escritos, pero ¿quién los determina? El uso y la costumbre. ¿Cómo se determina un código? Yo creo que cada país tiene su código. Bueno, cada grupo tiene su código. Cada red tiene su código. A eso me refiero. Hay normativas. Las redes sociales tienen normativas de convivencia de comunidad, pero te decía, por ejemplo, este código de que en América Latina el anonimato tiene mucha fuerza. En Europa no. En Estados Unidos ninguna cuenta que sea falsa, o principalmente en Europa, en España, va a tener un peso en la opinión pública. Entonces, eso es un código. Es un código de consumo de información ciudadana. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. O sea, en educar al consumo de lo que se debe consumir. Así es. La información, cómo se tiene que consumir. Porque lo otro es como consumir un alimento que no tiene una etiqueta que diga qué contenidos tiene, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Te comes unas papitas. Y eso lo aprovechan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, yo creo que lo importante, Vladimir, es que entienden que todo está mutando. Cuando me preguntan si las redes sociales van a suplantar a los medios tradicionales como la televisión y la radio, yo que soy un fan de las redes sociales, pero lamentablemente no es así. Yo creo que la magia de la comunicación es que mutó y ahora tiene que complementarse, tienen que convivir, no se puede divorciar, eso sí es verdad. Sigue validando el medio tradicional lo que es verdad o lo que no es, ¿verdad? Me refiero, salió algo en las redes, está muy bien, pero no lo he visto en la radio, no lo he visto en la televisión. Dependiendo de la marca personal. Por ejemplo, tú eres una marca personal y posiblemente la gente te vea independientemente del canal donde estés. Si tu trabajo es bueno, estés en Globovisión o estés en otro canal. Si tú en tu Twitter colocas una información, es muy probable que la gente la crea. Y yo a eso hablo de la responsabilidad social también que tiene alguien que tiene una influencia sobre una comunidad, como tú, por ejemplo. Dentro de los códigos, por ejemplo, ¿qué cosas no se deben hacer con las redes sociales? Lo que está prohibido aquí en Tailandia y en Myanmar y en Burundi. Yo creo que todo lo que viole las normativas de convivencia y vaya en contra de la moral, pues, por ejemplo. Yo creo que eso sí está definido en cada una de las plataformas y yo creo que es básico, ¿no? Es básico este tipo de convivencia. Está escrito y normalmente ya las mismas plataformas tienen correctivos si eso pasa. Lo demás es qué puedes hacer con tu libertad y dentro de lo que tu libertad te permita. La intimidad es uno de los grandes temas que tiene que ver con las redes. Porque bueno, una cosa es un comentario en una revista de farándula, pero otra cosa ya es cuando te graban un video, cuando se meten en tu casa, te siguen a un hijo tuyo o te siguen en una actividad tuya privada. ¿Cómo manejar eso? Bueno, imagínate, eso es un caso que es alarmante. A ti te ha tocado mucho, ¿no? Sí, total. En Venezuela hay un dato que me tiene muy alarmado, que son
11 casos semanales de abuso infantil por niños y adolescentes de velar datos privados en las redes sociales. Y ese es un dato que a mí personalmente me alarmó muchísimo, que soy papá de 2 niñas, y yo creo que el tema de la intimidad de la información, la exposición, la moral, las mujeres ahorita, muchas mujeres maltratadas en las redes sociales con la exposición de su intimidad, yo sí creo que es un problema no solo técnico de las redes, sino social, un problema social que existe en la comunidad y la convivencia también de las redes. ¿Pero las redes están para moldear o no? Sí, absolutamente. Como toda plataforma de comunicación, como lo hizo la televisión alguna vez, como lo está haciendo la radio, como lo hacen programas como el tuyo. Es para tratar de moldear una opinión o tal vez una ideología, que eso es lo peligroso. Y si te piden una evaluación de las redes, ¿en qué porcentaje le darías tú de positivo y en qué porcentaje ubicarías lo negativo? Depende de lo que me estés hablando. Como penetración de mercado, como plataforma de comunicación, daría 10.000 puntos de valor, ¿no? Yo creo que, pero desde el punto de vista del odio, de la exposición de la vida pública, yo creo que sí hay que trabajar mucho. Yo que sí creo que es muy preocupante porque cualquiera puede tener el poder de generar un contenido. ¿Y cómo queda la verdad en las redes sociales? Son ustedes los periodistas, los que están encargados de hacer eso, de mirar de lo que es verdad o que no. Como te comentaba, como pasó en España. Pero resulta, Israel, que nosotros no somos los únicos que hacemos comunicación. De eso se refiere, es un trabajo conjunto que hay que hacer, es un trabajo conjunto con la gente que genera contenido, involucrar a la gente que hace contenido y que enseñarle a la gente que hace vida en las redes sociales de dónde pasó en Venezuela con las marchas y las guarimbas. Había un montón de contenido que era verdad y había un montón que era falso, claro, ¿no? Entonces, imágenes de marchas que eran ciertas y otras que eran de otros países. Y otras que eran de otros países, y al final la gente tuvo que acudir, veía una información y validaba en los medios tradicionales o en las marcas personales de prestigio. Inclusive que lo lamentable es que habían periodistas de otros países que tenían mayor impacto en la comunidad venezolana que los mismos periodistas venezolanos. Y ahí yo veo una oportunidad tremenda. Es decir, eso es un indicador de que todavía se está en pañales en redes sociales a nivel de comunicación, con los medios certificados, las plataformas de comunicación o las marcas personales de prestigio. Claro, también tiene mucho que ver con el contexto país, ¿no? Así es. Países donde hay más o menos libertad. Siempre hay restricciones a la libertad de expresión. El tema es cuando esas restricciones son más que las posibilidades. Pero es que, sabes, en las redes sociales en Venezuela ocurre exactamente lo contrario. Mientras menos libertad hay, más fuerza tienen las redes sociales. Y lo que ha pasado en Venezuela... Claro, me refiero al problema con los medios tradicionales, ¿no? Bueno, ahí es un tema de qué tan comprometido estás con la verdad. O el contexto en el cual te mueves, porque muchas veces hay gente que pide gestos heroicos de los periodistas sin entender el contexto en el cual se mueven, ¿no? Yo no justifico la censura, ni la autocensura, pero también está el manejo de la coyuntura, es muy importante, ¿no? No lo sé, por eso no soy periodista, Vladimir, porque creo que si lo hace un ciudadano de a pie que toma y da una información, ¿por qué no lo tiene que hacer un periodista porque trabaja en un canal o esté en algún contexto? Bueno, es que hay temas, por ejemplo, yo puedo tener mis redes sociales y decir cosas que yo creo que debo decir a través de mis redes, y hay cosas que debo o puedo decirle a través de los medios tradicionales. ¿Y lo hace? En las redes digo cosas que no digo en los medios tradicionales. ¿Hay alguna diferencia? Sí la hay, obviamente, porque la red es mi espacio personal. Okay. Y yo establezco una diferencia. Es como el tema de la publicidad. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero hablar un poco de la publicidad en las redes sociales. Hasta dónde es ético que un influencer, por ejemplo, en la política, en la economía, haga publicidad. Hasta dónde eso se ve bien, hasta dónde se debe hacer en las redes o no. Y les recuerdo que estamos en Miami. Estamos conversando con Israel Gómez. Él es un influencer venezolano. Estamos aquí, haciendo algunos programas especiales. Y pero con Venezuela en el punto central de la agenda, ¿verdad, Israel? Así es. Así que ya venimos.